habitación estaba en silencio cuando César Costa tomó el viejo suéter amarillo entre las manos. Afuera las luces del escenario comenzaban a encenderse una vez más, y el murmullo del público se filtraba detrás del telón, como un eco lejano de otra época. A sus 83 años, seguía preparándose para salir frente a miles de personas, con la misma calma serena de siempre, sin excesos, sin guardaespaldas abriéndose paso entre la multitud, sin el dramatismo cansado de las viejas leyendas que necesitan recordarle al mundo quiénes fueron. Solo él, el tejido gastado de aquel suéter nacido por accidente y una memoria llena de canciones que sobrevivieron a generaciones enteras. Durante décadas, México creyó conocer perfectamente a César Costa, el cantante amable, el hombre correcto, el rostro tranquilo del rock and roll mexicano. Pero con los años, detrás de esa sonrisa educada y esa voz cálida, comenzó a emerger otra historia mucho más profunda. Una historia hecha no de escándalos, sino de resistencia silenciosa. Porque en una industria construida sobre el ruido, él eligió algo infinitamente más difícil: permanecer intacto. Cuando el rock and roll explotó en México a finales de los años 50, el país entero sintió que algo se rompía bajo sus pies. Las viejas generaciones observaban con miedo a aquellos jóvenes que imitaban peinados estadounidenses, usaban chamarras de cuero y hablaban de libertad con una intensidad que parecía peligrosa. Las familias conservadoras veían en aquella música una amenaza directa contra el orden, la disciplina y las buenas costumbres. Y en medio de ese terremoto cultural, aparecieron figuras como Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y Johnny Laboriel, artistas que encarnaban la rebeldía juvenil con una energía casi salvaje. Eran magnéticos precisamente porque parecían incontrolables. Pero entonces apareció otro muchacho completamente distinto. Un joven alto, impecablemente educado, vestido con suéteres tejidos y una sonrisa tranquila que no parecía pertenecer a ese mundo. Mientras los demás intentaban parecer peligrosos, César Costa parecía simplemente humano. Y quizás por eso terminó siendo inolvidable. Había algo desconcertante en él. No fumaba compulsivamente detrás de los escenarios. No perseguía escándalos. No construía una imagen artificial de chico malo. Después de cantar frente a multitudes histéricas, regresaba a estudiar Derecho en la UNAM. Su vida parecía desarrollarse en un universo paralelo al de sus contemporáneos. Mientras otros artistas alimentaban el caos para mantenerse relevantes, César construía lentamente una reputación basada en algo mucho más raro: la confianza. Las madres mexicanas lo adoraban porque no representaba una amenaza para sus hijas. Los jóvenes lo admiraban porque percibían una autenticidad imposible de fingir. Él no estaba actuando el papel del hombre correcto, lo era. Y en una época obsesionada con la rebeldía teatral, esa serenidad terminó convirtiéndose en un acto profundamente revolucionario. Con el tiempo, incluso su apariencia comenzó a adquirir una dimensión casi simbólica. El famoso suéter amarillo que marcaría para siempre su imagen, nació de la improvisación y la vergüenza. Los productores de televisión le pidieron asistir elegantemente vestido a una de sus primeras presentaciones importantes. Necesitaba un smoking. No tenía dinero para comprar uno, y apenas entendía cómo debía verse. Entonces un amigo le prestó un suéter de esquí traído de Suiza, grueso, llamativo, y completamente fuera de lugar para la televisión mexicana de los años 60. Cuando se lo puso frente al espejo sintió que aquello era un desastre. Pero al salir al escenario ocurrió algo inesperado. El público no vio ridiculez, vio cercanía, vio calidez, vio a un artista que no intentaba parecer superior a nadie. Y casi sin darse cuenta, César Costa acababa de construir uno de los símbolos más icónicos de la cultura popular mexicana. Parte 2. Con los años, aquel suéter dejó de ser una simple prenda y terminó convirtiéndose en una especie de extensión emocional de César Costa. Los fanáticos comenzaron a enviarle tejidos desde distintas partes de América Latina. Algunos llegaban desde Colombia, otros desde Ecuador o Argentina, cuidadosamente doblados dentro de cajas, acompañadas por cartas escritas a mano. Muchas hablaban de soledad, de adolescencias difíciles, de familias que se reunían alrededor de la televisión para verlo cantar. Él los guardaba casi todos, más de 40 con el paso del tiempo. Y aunque el público veía solamente un estilo inconfundible, para César, aquellos regalos representaban algo mucho más íntimo, la prueba silenciosa de que había logrado conectar con la gente sin recurrir jamás al artificio. Mientras otros artistas necesitaban alimentar titulares escandalosos para mantenerse visibles, él descubría que la ternura también podía dejar huella. Pero detrás de aquella imagen impecable, existía una tensión mucho más profunda de lo que el público imaginaba, porque ser constantemente el hombre correcto también tenía un costo emocional. Durante décadas, México vio a César Costa como un símbolo de equilibrio y serenidad, casi como si fuese inmune al desgaste interno que suele acompañar a la fama. Sin embargo, con el tiempo comenzó a sentir que el personaje público estaba absorbiendo lentamente al hombre real. Sobre el escenario, era el cantante querido por las familias, el conductor elegante, el actor confiable. Pero detrás de los reflectores seguía existiendo César Roel, el hombre privado que a veces observaba su propia vida desde cierta distancia, como si estuviera interpretando una versión cuidadosamente editada de sí mismo. La sensación era extraña.
Tenía éxito, reconocimiento, estabilidad económica, una familia sólida, todo aquello que supuestamente garantizaba la felicidad. Y aún así, algo dentro de él permanecía inquieto. Fue entonces cuando apareció el psicoanálisis, no como moda intelectual ni como capricho de celebridad, sino como una necesidad desesperada de entenderse. En silencio, lejos de las cámaras, comenzó un proceso de introspección que terminaría transformando su manera de verse a sí mismo. Descubrió cuánto desgaste produce sostener durante años una imagen pública sin permitir que las dudas, los miedos o las fragilidades salgan a la superficie. Comprendió que incluso la bondad puede convertirse en una máscara cuando uno siente la obligación constante de jamás decepcionar a nadie. Aquella revelación no destruyó al artista, lo humanizó. Y quizá por eso, mientras muchos de sus contemporáneos comenzaron a desvanecerse con el paso de las décadas, César Costa siguió conservando algo profundamente raro en el mundo del espectáculo: autenticidad. La industria del entretenimiento cambia rápido y suele castigar a quienes no saben reinventarse agresivamente. Nuevas modas, nuevos rostros, nuevas provocaciones. Muchos artistas de su generación quedaron atrapados intentando parecer eternamente jóvenes o persiguiendo tendencias que ya no entendían. Pero César tomó otro camino. Nunca intentó competir con los nuevos ídolos. Nunca persiguió desesperadamente la validación de una industria obsesionada con la novedad. Simplemente permaneció fiel a sí mismo. Continuó aceptando únicamente proyectos alineados con sus principios, rechazando propuestas que consideraba vacías o degradantes, incluso cuando significaban dinero fácil o exposición mediática. Para él, la fama jamás debía convertirse en una fuerza capaz de deformar la dignidad personal. Esa filosofía terminó haciéndose todavía más visible en la vejez. A los 83 años, mientras muchos artistas viven aferrados al recuerdo de quienes fueron, César Costa parece habitar el tiempo con una tranquilidad casi desconcertante. Sigue presentándose en conciertos especiales, conserva intacta esa voz cálida que atraviesa generaciones y todavía saca ocasionalmente el viejo suéter amarillo para ciertos escenarios importantes. Cuando en 2023 un rumor viral aseguró falsamente que había muerto, millones reaccionaron con auténtica angustia, no porque fuera solo una celebridad querida, sino porque para mucha gente representaba algo emocionalmente más profundo, una sensación de estabilidad en un mundo que cambia demasiado rápido. Horas después, apareció sonriente para desmentirlo con calma. «Estoy perfectamente bien», dijo. Y aquella frase, sencilla y serena, produjo un alivio colectivo imposible de fingir, porque después de más de 6 décadas de carrera, México no veía únicamente a un cantante veterano, veía a una parte intacta de su propia memoria. Parte 3. Quizás el verdadero misterio de César Costa nunca fue cómo logró mantenerse vigente durante más de 6 décadas, sino cómo consiguió llegar a los 80 años sin endurecerse. La industria del espectáculo suele dejar cicatrices invisibles, devora egos, transforma afectos en estrategias y convierte a muchas estrellas en versiones agotadas de sí mismas. Pero en él ocurrió algo distinto. Hay fotografías recientes donde aparece rodeado de admiradores mucho más jóvenes que sus propias canciones, y aún así, la expresión en su rostro sigue siendo la misma de los años 60, una mezcla extraña de serenidad, curiosidad y gratitud genuina. No parece un hombre luchando contra el tiempo, parece alguien que aprendió a caminar junto a él. Durante años, periodistas y fanáticos intentaron descifrar el supuesto secreto detrás de su juventud física. Algunos hablaban de genética privilegiada, otros insinuaban tratamientos estéticos o rutinas obsesivas de cuidado personal. Pero quienes realmente lo conocían entendían que la respuesta era mucho más sencilla y mucho más difícil de imitar. César Costa envejeció como vivió, evitando los excesos. Mientras gran parte de la generación del rock and roll mexicano se consumía entre alcohol, noches interminables y drogas, él permanecía observando desde cierta distancia, casi como si desde joven hubiera comprendido algo que los demás tardarían décadas en descubrir. En una entrevista recordó cómo, durante sus años universitarios en la UNAM, presenció escenas que lo marcaron profundamente. Amigos y conocidos destruyéndose lentamente frente a él, convencidos de que la autodestrucción formaba parte natural de la libertad artística. Algunos fumaban marihuana compulsivamente. Otros experimentaban con heroína o sustancias más duras. La presión social era constante, pero él nunca cedió. La influencia decisiva vino de un lugar inesperado. Mientras estudiaba Derecho, tuvo como profesor al célebre criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, una figura legendaria en México por sus investigaciones criminales y psicológicas. En lugar de imponerle un examen tradicional, el profesor le pidió realizar un trabajo exhaustivo sobre drogadicción. Lo que comenzó como una tarea universitaria, terminó convirtiéndose en una revelación brutal. César pasó semanas leyendo expedientes clínicos, estudiando deterioros mentales y comprendiendo cómo ciertas adicciones destruían lentamente la identidad de las personas. Cuando terminó aquella investigación, algo cambió para siempre dentro de él. Más tarde recordaría que después de conocer esas historias, cada vez que alguien le ofrecía drogas diciendo «no pasa nada», entendía inmediatamente que quienes hablaban así simplemente ignoraban el verdadero costo. Nunca necesitó sermones moralistas, le bastó comprender las consecuencias humanas.
Esa disciplina silenciosa terminó moldeando toda su existencia. Nunca fumó, bebía apenas ocasionalmente, dormía temprano siempre que podía, y aunque para algunos colegas aquello parecía aburrido, él lo veía de otra manera. No estaba sacrificando diversión, estaba protegiendo algo más valioso, su paz mental. Con el paso de los años, mientras muchas figuras de su generación comenzaron a deteriorarse física y emocionalmente, César Costa seguía transmitiendo una sensación de estabilidad casi imposible en el ambiente del espectáculo. No porque fuera perfecto, sino porque jamás convirtió el caos en una identidad. También por eso su carrera quedó prácticamente libre de escándalos. En un medio donde los rumores funcionan como combustible permanente, él eligió la discreción incluso cuando otros intentaban arrastrarlo al conflicto. Nunca respondió públicamente con agresividad, nunca alimentó guerras mediáticas para mantenerse visible. Incluso cuando antiguos colegas o figuras televisivas hacían comentarios incómodos sobre él, prefería guardar silencio antes que transformar diferencias personales en entretenimiento público. Para muchos, aquella actitud parecía ingenua, pero con el tiempo terminó revelando una fuerza mucho más rara, la capacidad de no traicionarse a sí mismo por atención. Tal vez por eso las redes sociales reaccionaron con tanta fascinación cuando apareció celebrando sus 80 años. Las imágenes se volvieron virales no solo porque lucía extraordinariamente bien para su edad, sino porque transmitía algo que Internet ya casi no reconoce: autenticidad sin esfuerzo. No intentaba parecer joven. No vestía como adolescente, ni fingía pertenecer a una generación distinta, simplemente seguía siendo César Costa, el mismo hombre educado, cálido y tranquilo que décadas atrás había subido a un escenario mexicano, usando un ridículo suéter amarillo sin imaginar que, en realidad, estaba construyendo una forma completamente distinta de rebeldía. Parte 4. Lejos de los escenarios, de las cámaras y de los aplausos interminables, la vida de César Costa tomó una dirección completamente distinta a la de la mayoría de las estrellas de su generación. Mientras muchas celebridades convertían el amor en espectáculo y sus relaciones terminaban consumidas por la presión mediática, él construyó algo silencioso, casi invisible para el público, una historia lenta, profunda, real. Su matrimonio con Hilda Roel, iniciado en 1969, nunca fue tratado como una pieza de exhibición. No hubo romances escandalosos en revistas, ni separaciones teatrales, ni titulares diseñados para alimentar el morbo. Y precisamente por eso, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una de las relaciones más sólidas y admiradas del medio artístico mexicano. Lo más extraordinario es que la historia entre ellos no comenzó como suelen comenzar las historias de celebridades. No hubo un encuentro glamuroso en una fiesta de cine, ni una conexión instantánea bajo reflectores. Hilda ya formaba parte de su vida mucho antes de que él entendiera lo importante que era. Era amiga cercana de sus hermanos, frecuentaba la casa familiar y se movía alrededor de él con la naturalidad de alguien que pertenece al paisaje cotidiano. Durante años, César no vio romance en esa cercanía, solo costumbre, presencia, familiaridad, hasta que un día ella se fue de viaje por trabajo y el silencio comenzó a sentirse extraño. La ausencia reveló lo que la rutina había escondido. De pronto, aquella mujer que siempre había estado ahí dejó un vacío imposible de ignorar. Cuando Hilda regresó, él fue a recibirla al aeropuerto. No llevó flores gigantes, no preparó un gesto cinematográfico, no necesitó grandes discursos. Simplemente, en medio del movimiento cansado de viajeros y maletas, le dijo algo sencillo y honesto: no quiero que sigamos siendo solo amigos. Esa frase tranquila terminó cambiando el resto de sus vidas. Desde entonces construyeron un matrimonio sostenido no por el espectáculo, sino por la estabilidad emocional. Mientras el mundo exterior se volvía cada vez más ruidoso, ellos aprendieron a proteger espacios íntimos donde la fama no tenía poder. Esa necesidad de preservar la vida privada también marcó la manera en que criaron a sus hijas, Daniela y Fernanda. En la casa de los Costa, la celebridad nunca fue centro de gravedad familiar. Había música, sí, había cámaras, entrevistas y escenarios. Pero también existían horarios normales, conversaciones cotidianas y una educación basada en valores muy concretos: respeto, honestidad y sencillez. César no quería que sus hijas crecieran viendo a un ídolo inaccesible, quería que conocieran al hombre real detrás de la figura pública. Con los años, la relación con Fernanda adquirió una profundidad especialmente conmovedora. Influenciada por el talento artístico de su madre, ella se convirtió en fotógrafa profesional y comenzó a retratar a su padre desde una mirada íntima, muy distinta a la imagen pública construida durante décadas. Sus fotografías no intentaban capturar al cantante legendario, intentaban capturar al hombre. Las arrugas discretas alrededor de los ojos, la calma de sus silencios, la manera en que sonríe cuando escucha a sus nietos jugar cerca. En redes sociales, Fernanda escribió alguna vez que su padre era su estrella polar, la referencia emocional que le enseñó cómo debía verse la honestidad en una persona.
Y al leer esas palabras, muchos comprendieron algo importante. El legado de César Costa no estaba únicamente en sus canciones o en sus programas de televisión. Estaba también en la forma en que su propia familia hablaba de él cuando no había cámaras observando. Quizás por eso su papel en Papá Soltero terminó conectando tan profundamente con millones de personas, porque detrás de aquel personaje había verdad emocional. Cuando interpretaba a un padre aprendiendo sobre la marcha, equivocándose y tratando de entender a sus hijos, no estaba actuando desde la teoría. Estaba utilizando fragmentos reales de su propia vida familiar. Las pequeñas discusiones domésticas, los miedos invisibles de la paternidad, el cansancio silencioso después de un día difícil. Todo eso terminó filtrándose en la serie y convirtiéndola en algo mucho más humano que una simple comedia televisiva. Muchísimos padres mexicanos se vieron reflejados en él, no porque fuera perfecto, sino porque parecía auténticamente vulnerable. Y en una época donde la masculinidad todavía se asociaba con dureza y distancia emocional, ver a César Costa interpretando a un hombre cariñoso, paciente y emocionalmente presente, resultó inesperadamente revolucionario. Parte 5. Mucho antes de convertirse en un rostro inseparable de la televisión mexicana, antes de que millones de personas lo identificaran con suéteres tejidos y sonrisas tranquilas, César Costa era simplemente un joven intentando entender quién quería ser. La música apareció primero como una curiosidad doméstica. Su madre, Josefina, pianista de concierto, llenaba la casa de melodías clásicas y disciplina artística. El piano fue su primer contacto con el lenguaje emocional de la música, pero no fue ahí donde encontró libertad. La verdadera transformación llegó cuando tomó una guitarra siendo adolescente. Había algo distinto en ese instrumento, más íntimo, más rebelde, más cercano al corazón. Al principio interpretaba canciones folclóricas mexicanas y temas tradicionales que escuchaba desde niño, pero todo cambió cuando el rock and roll cruzó la frontera y golpeó a México como una descarga eléctrica. Para muchos jóvenes de finales de los años 50, aquella música representaba mucho más que entretenimiento. Era una grieta en el viejo orden, una posibilidad de escapar del molde. Y para César, que siempre había vivido entre la educación estricta y la necesidad silenciosa de encontrar una identidad propia, el rock se convirtió en una forma de independencia emocional. Años después recordaría aquella sensación con una honestidad casi nostálgica. El rock me permitió extender las alas, confesó. Fue la primera vez que sentí que podía descubrir quién era realmente. No hablaba únicamente de música, hablaba de libertad interior. En 1958 se integró a los Black Jeans, uno de los grupos pioneros del rock mexicano. Tocaban versiones en español de éxitos estadounidenses y rápidamente comenzaron a llamar la atención de una generación hambrienta de modernidad. Las presentaciones tenían una energía caótica y emocionante, teatros llenos de adolescentes gritando, padres desconcertados observando desde el fondo, luces calientes reflejándose sobre instrumentos baratos. México entero parecía estar aprendiendo un idioma nuevo. Pero incluso dentro de aquella revolución juvenil, César seguía siendo diferente. Mientras otros músicos intentaban parecer más agresivos o peligrosos sobre el escenario, él conservaba una elegancia natural imposible de fabricar. No necesitaba endurecer la mirada ni exagerar actitudes. Su autenticidad producía un magnetismo mucho más duradero. Cuando los Black Jeans se separaron, llegó un momento decisivo. Muchos artistas desaparecen precisamente ahí, en el instante donde el grupo deja de existir, y deben enfrentarse solos al vacío. Pero él entendió que necesitaba reinventarse. Fue entonces cuando nació el nombre artístico de César Costa, inspirado parcialmente en Don Costa, el célebre arreglista de Paul Anka. No fue una elección superficial. Cambiar de nombre significaba asumir por completo su identidad artística, dejar atrás al joven inseguro y aceptar la responsabilidad de convertirse en figura pública. Su debut como solista llegó con Mi Pueblo, adaptación en español de My Hometown de Paul Anka. La canción explotó emocionalmente entre el público mexicano. Había nostalgia, cercanía y una sensibilidad distinta a la agresividad típica del rock estadounidense. Después llegaron éxitos como Diana, Historia de mi amor y Tierno. Cada canción parecía consolidar algo muy raro, un artista capaz de ser romántico sin volverse empalagoso, elegante sin parecer distante y popular sin traicionar su esencia. Mientras otros construían personajes, César Costa construía confianza emocional con el público. La transición hacia el cine ocurrió casi de manera inevitable. En los años 60, el cine musical mexicano necesitaba rostros capaces de conectar con la juventud sin alienar completamente a las familias conservadoras. Y nadie representaba mejor ese equilibrio que él. Películas como Juventud Rebelde o Dile que la quiero aprovecharon exactamente esa dualidad, la energía moderna del rock mezclada con una sensibilidad profundamente humana. En pantalla, César no interpretaba héroes inalcanzables, interpretaba jóvenes confundidos, enamorados, imperfectos y emocionalmente reconocibles. Esa cercanía transformó su presencia cinematográfica en algo enormemente poderoso.
Lo más llamativo era que jamás trató el cine como un ejercicio de vanidad. Mientras otros actores buscaban desesperadamente reinventarse con personajes más oscuros o provocadores, conforme el cine mexicano evolucionaba, él se mantuvo fiel a historias familiares y emocionalmente honestas. No porque tuviera miedo de arriesgarse, sino porque entendía perfectamente cuál era el vínculo invisible que había construido con su audiencia. Las familias confiaban en él, y César Costa jamás quiso traicionar esa confianza. Parte 6. Si el cine consolidó la imagen pública de César Costa, la televisión terminó convirtiéndolo en parte de la vida cotidiana de millones de familias. Había algo profundamente distinto en la manera en que aparecía en pantalla. No transmitía superioridad ni distancia, como muchas estrellas de su época. Tampoco intentaba dominar cada escena. Su presencia funcionaba de otra manera, generaba cercanía. La sensación de que el hombre detrás de la fama seguía siendo accesible, alguien capaz de sentarse contigo en la sala de tu casa y conversar sin máscaras. Y en un país donde la televisión se transformaba rápidamente en el gran centro emocional de los hogares, esa cualidad tenía un poder inmenso. Uno de sus primeros grandes éxitos televisivos fue La Carabina de Ambrosio, un programa que rompió moldes en México, mezclando comedia absurda, música, sketches y humor físico en una época donde la televisión todavía conservaba estructuras mucho más rígidas. El ambiente detrás de cámaras era caótico, creativo y agotador. Los ensayos se extendían durante horas. Los actores improvisaban constantemente. Y en medio de aquel torbellino de talento aparecía César Costa, siempre sereno, dispuesto a compartir espacios sin necesidad de imponer protagonismo. Mientras otras figuras protegían obsesivamente su imagen pública, él disfrutaba burlándose de sí mismo, interpretando personajes secundarios y permitiendo que otros comediantes brillaran. Compartía escenario con figuras legendarias como Javier López Chabelo, Beto el Boticario y Alejandro Suárez, artistas de personalidades enormes que encontraban en él una presencia equilibrante. Años después, cuando le preguntaron por qué nunca intentó convertirse en el centro absoluto del programa, respondió algo que resumía perfectamente su manera de entender la fama. No necesitaba ser la estrella, quería que el show funcionara. Esa frase aparentemente simple escondía algo rarísimo dentro del espectáculo: ausencia de ego. Pero aunque La Carabina de Ambrosio fortaleció su vínculo con el público, fue Papá Soltero la producción que terminó transformando a César Costa en una figura emocionalmente permanente para generaciones enteras. La serie apareció en una época donde la televisión latinoamericana todavía retrataba la figura paterna desde modelos rígidos y autoritarios. Los hombres debían ser distantes, fuertes, incapaces de mostrar vulnerabilidad. Y entonces apareció aquel personaje interpretado por César, un padre viudo criando solo a sus hijos, aprendiendo sobre la marcha, equivocándose constantemente y tratando de comprender emociones que nadie le había enseñado a expresar. La conexión con el público fue inmediata y profundamente emocional. No era simplemente una comedia familiar, era una representación inesperadamente humana de la paternidad. Los guionistas incorporaban situaciones inspiradas en experiencias reales de su propia vida familiar, discusiones entre hermanos, inseguridades adolescentes, silencios incómodos durante la cena, el miedo de no saber si uno está educando bien a sus hijos. César entendía perfectamente ese universo, porque también no vivía fuera de cámaras. Por eso cada escena parecía tener una verdad íntima imposible de fingir. Muchos hombres mexicanos comenzaron a verse reflejados en él de una forma que la televisión rara vez permitía. Padres divorciados, viudos, hombres agotados intentando criar hijos sin manual de instrucciones. La serie no presentaba a un héroe perfecto, presentaba a alguien cansado, confundido y lleno de amor. Y quizás por eso tocó fibras tan profundas. Con los años, miles de personas le confesaron que Papá Soltero había cambiado la manera en que se relacionaban con sus propios hijos. Algunos incluso le agradecían entre lágrimas por haberles mostrado que un padre también podía pedir perdón, equivocarse y aprender emocionalmente junto a su familia. La serie terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural mucho más grande de lo que cualquiera imaginó. No solo generó una película años después, sino que quedó instalada en la memoria afectiva de toda una generación latinoamericana. Y detrás de ese éxito había algo muy simple pero extraordinariamente raro. César Costa no interpretaba ternura, la vivía. Cuando los años 90 trajeron una televisión más agresiva, acelerada y obsesionada con el escándalo, muchos pensaron que figuras como él desaparecerían, pero ocurrió exactamente lo contrario. En Un Nuevo Día, junto a Rebeca de Alba, encontró otra dimensión de sí mismo como conductor. Mientras otros programas apostaban por el conflicto fácil y los titulares vacíos, él desarrolló un estilo pausado, respetuoso y profundamente humano. Preparaba cuidadosamente cada entrevista, estudiaba la trayectoria de los invitados y escuchaba con una atención poco habitual en televisión. Por su programa pasaron artistas, intelectuales y figuras internacionales que terminaban relajándose frente a él porque percibían algo genuino, curiosidad real. No estaba entrevistándolos para lucirse, quería comprender quiénes eran. Y esa diferencia, invisible para muchos, fue precisamente lo que convirtió a César Costa en algo mucho más difícil de conseguir que la fama. Lo convirtió en una presencia querida. Parte 7.
A diferencia de muchas estrellas que terminan atrapadas dentro de la nostalgia de sus propios éxitos, César Costa nunca pareció obsesionado con revivir el pasado. Recordaba sus años dorados con cariño, sí, pero sin esa desesperación melancólica de quienes necesitan convencerse de que alguna vez fueron importantes. Quizás porque, en el fondo, nunca construyó su identidad únicamente alrededor de la fama. La música seguía siendo parte esencial de su vida, aunque ya no como una carrera frenética, sino como un espacio emocional al que regresaba con gratitud. En los años 2000 continuó grabando discos, ofreciendo conciertos especiales y reencontrándose sobre el escenario con figuras históricas como Angélica María, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán. Cada reunión parecía menos una competencia de egos y más una conversación entre sobrevivientes de otra época. Había noches particularmente conmovedoras, teatros llenos de personas que habían envejecido junto a sus canciones, matrimonios enteros tomándose de las manos mientras sonaban melodías que décadas antes acompañaron primeros amores, despedidas o reconciliaciones. Y en medio de aquella atmósfera cargada de memoria colectiva, aparecía él, todavía usando ocasionalmente sus inseparables suéteres, todavía cantando con esa mezcla extraña de serenidad y honestidad emocional que siempre lo distinguió. Cuando interpretaba Mi Pueblo, su primera gran canción como solista, algo cambiaba en su expresión. Como si por un instante pudiera volver a sentir al muchacho nervioso de finales de los años 50, que aún no entendía completamente el tamaño de todo lo que estaba por venir. Con el tiempo, incluso surgió una amistad inesperadamente entrañable con Paul Anka, el artista canadiense cuyas canciones ayudaron a moldear los inicios musicales de César Costa. Durante años existió el rumor de que las adaptaciones en español de aquellos éxitos casi habían provocado problemas legales, y había algo de verdad en eso. Al principio el equipo de Anka observaba con desconfianza cómo las versiones latinas comenzaban a conquistar mercados completos donde las canciones originales jamás habían penetrado con la misma fuerza. Pero lejos de terminar en conflicto, aquello produjo admiración mutua. Ambos terminaron desarrollando una relación cordial y divertida, bromeando públicamente sobre ser el Paul Anka de México y el César Costa de Canadá. Era un detalle pequeño, casi anecdótico, pero revelaba algo importante. Incluso dentro de la industria internacional, César había logrado construir respeto sin necesidad de escándalos ni estrategias agresivas. Sin embargo, una de las transformaciones más profundas de su vida ocurrió lejos de los escenarios. En 2004 fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF y asumió el rol con una seriedad poco común entre las celebridades. Para muchas figuras públicas, este tipo de nombramientos funcionan apenas como extensión decorativa de la imagen personal. En él fue distinto. Comenzó a involucrarse activamente en iniciativas relacionadas con la protección infantil, educación y condiciones de pobreza extrema en distintas regiones de México. Y aquellas experiencias terminaron impactándolo profundamente. Durante visitas comunitarias conoció realidades que contrastaban brutalmente con el brillo del entretenimiento. Niños creciendo entre hambre, violencia doméstica y abandono. Escuelas deterioradas donde aún así sobrevivía una voluntad conmovedora de aprender. Madres agotadas intentando proteger a sus hijos dentro de contextos casi imposibles. Después de esos viajes, César Costa hablaba con una tristeza contenida, que rara vez mostraba en televisión. He visto otros Méxicos, confesó alguna vez. Méxicos llenos de silencio y dolor. Pero incluso al describir esas experiencias, evitaba el tono dramático o paternalista. Prefería enfocarse en la dignidad humana que encontraba en medio de la precariedad. Tal vez esa sensibilidad explica por qué, al mirar hacia atrás, nunca define su carrera a través de premios o cifras de ventas. Cuando habla de su vida, habla de emociones, de personas concretas, de los niños que conoció durante su trabajo humanitario, de las familias que crecieron viendo papá soltero, de las parejas que aún se abrazan escuchando sus canciones, de los colegas que terminaron convirtiéndose en amigos después de décadas compartiendo escenarios y camerinos. Su memoria funciona menos como una cronología artística y más como un archivo afectivo. Y quizás ahí reside el verdadero secreto de César Costa. Nunca intentó convertirse en leyenda, nunca pareció obsesionado con trascender, solo quiso permanecer fiel a sí mismo, en un medio que constantemente recompensa la artificialidad. Mientras otros construían personajes cada vez más extravagantes para evitar ser olvidados, él eligió algo mucho más difícil, conservar la humanidad intacta. Por eso, a los 83 años, México no recuerda solamente a un cantante, un actor o un conductor de televisión. Recuerda una sensación, la sensación de que todavía existen figuras públicas capaces de atravesar décadas sin perder la gentileza, la humildad ni la capacidad de mirar a los demás con honestidad. Y en un mundo agotado de ruido, quizás esa forma silenciosa de dignidad terminó siendo el acto más rebelde de todos.